Proverbios 26, Biblia Reina Valera 1960, fruto de la necedad. Verso 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Cuando se recoge la cosecha, no conviene que llueva o que nieve, pues arruinaría la cosecha. Igualmente pasa cuando a un necio se le exalta. Tiene como resultado alimentar su soberbia. De ahí que no es conveniente hacerlo. Verso 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si dices palabras de maldición o estás criticando a alguien, tarde o temprano te van a regresar, así como lo hace un boomerang cuando lo lanzas. Verso 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Es importante disciplinar al necio. Hay que corregir a quien habla sin sentido. Verso 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Verso 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. A un necio no es recomendable no tomarlo en cuenta, ni participar con él en una discusión sin rumbo. Por lo tanto, la acción a tomar cuando nos percatamos que alguien está diciendo incoherencias es corregir la información de una manera amigable y humilde. Pero hay que corregirlo para sacarlo de su error y de que haga caer a otros en el error. Verso 6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Alguien que se lastima los pies ya no puede caminar adecuadamente. De la misma manera es si envías un mensaje a través de un necio, ya que no valora la información y claramente no la va a transmitir adecuadamente, puede romperse el mensaje. Así que hay que evitar delegarle trabajos importantes a alguien que no está capacitado para cumplirlo. Verso 7. Las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Una persona que no puede usar las piernas, así las tenga, igualmente será para un necio que así tenga el proverbio, no la va a poder usar. Entonces, la sabiduría en alguien que no la valora es igual de inútil que las piernas a una persona que no las puede usar.
Lo más importante no es la información o la teoría. Lo más importante es ponerlos en práctica. Verso 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. El que exalta un necio o le echa flores le hace daño como el daño que hace una honda cuando lanzas una piedra. Verso 9. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. A una persona necia con muchos conocimientos es similar a un borracho con espinas insertadas en su cuerpo, con las cuales hiere a todo el que en su camino tambaleante se encuentra. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Saber poco puede causar más daño que no saber nada. Verso 10. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. No importa qué tan bien preparado tú estés en determinada actividad, debes tener cuidado a quién contratas en tu equipo, ya que puedes cometer grandes errores si no tienes un buen equipo de trabajo. Verso 11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Un necio que no aprende de sus errores o de los errores de otros, siempre volverá a su vómito. Esto lo expresó Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, donde nos cuenta que hay maestros que enseñan que la Torá ya no tiene que cumplirse, que los mandamientos de Moisés ya no tienen que cumplirse. 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad
será blasfemado. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 6. Y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Segunda de Pedro 2, del 1 al 13. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento
que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2, del 20 al 22. Entonces, es mejor nunca haber conocido de la Biblia que conocer y luego apartarte. Verso 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Hay más esperanzas para un necio que se reconoce como tal que para alguien que se jacta de ser sabio. Verso 13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Siempre el perezoso va a tener un pretexto y muchas veces los pretextos son totalmente ridículos. Verso 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Quiere decir que todo el tiempo da vueltas en la cama. Verso 15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Hasta para comer le da pereza. Verso 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Para una persona que busca aumentar sus conocimientos, entre más sabe, más se percata de su ignorancia y que le falta mucho por aprender. Pero el perezoso está convencido que sabe más que todos, así que la soberbia y la pereza van de la mano. Verso 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Es peligroso tomar a un perro por las orejas, semejante al que se mete en pleitos ajenos. La Biblia además nos exhorta a ser pacificadores, pero lo que nos dice este proverbio es que no tomes partido porque ahí te vas a meter en un problema. Verso 18. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Verso 19. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice: ciertamente lo hice por broma. En aspectos serios no se debe bromear, pues eso puede desencadenarse en algo grave. Verso 20. Sin leña se apaga el fuego,
y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Verso 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Verso 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. El material para el fuego es la leña. El material para la contienda es el chisme. No alimentes el chisme y los conflictos con las palabras que dices. Evita el conflicto y busca ser pacificador. Hay que buscar la reconciliación y la paz. Verso 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que te adula todo el tiempo generalmente es una persona falsa. Seguro quiere algo de ti. Verso 24. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Verso 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Verso 26. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Esto es una advertencia para no dejarnos guiar por las apariencias. Aprende a no idealizar a las personas. Aprende a conocerlas muy bien. Verso 27. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Verso 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Existen 2 tipos de daños que se pueden generar cuando mentimos. Uno es cuando hacemos comentarios injuriosos abiertamente, o sea, hablando mal de ellas. Y el otro es cuando también hablamos bien de ellas. O sea, cuando hablamos a alguien sin que en realidad lo sintamos, de una manera engañosa y por conveniencia. Por tanto, debemos tener mucha sabiduría al hablar tanto las cosas buenas como las malas. Y hasta aquí hemos terminado con el capítulo 26 de Proverbios.